les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar en el estudio del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a leer y, por supuesto, a estudiar el mensaje que recibió de parte de Dios la iglesia en Éfeso. La primera iglesia que recibe el mensaje de Dios. Así que vamos a estar leyendo Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Bueno, como hemos visto en la introducción de este estudio, este libro es una revelación. Y quien está revelando este mensaje es nuestro Señor Jesucristo. Él claramente lo dice en Apocalipsis 1:17. Él le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué palabra tan confortadora, una palabra que nos anima, aún estando a las puertas de la misma muerte, porque Jesucristo dice que estuvo muerto, pero he aquí vive. Y Él es aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Por lo tanto, nosotros no debemos temer ni aún en la faz de nuestra muerte, hermanos. Porque nosotros vamos a morir el día que el Señor así lo disponga. Así que no tengamos miedo a la muerte. En las manos de nuestro Dios están las llaves de la muerte y del Hades. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice a Juan, escribe, le dice en el versículo 19, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto. ¿Sí? Es un libro que ha sido simbolizado, ¿sí? Esta revelación ha sido simbolizada. Muchos de los símbolos tienen las interpretaciones de los símbolos en el mismo libro, y cuando no está en el libro de Apocalipsis, la debemos encontrar la interpretación en las profecías antiguo testamentarias, pero nunca extralimitarnos en la interpretación fuera de lo que es la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, la propia intérprete del mensaje, aquella que interpreta el mensaje que ella misma da. Bien, y en el capítulo 1 hubo símbolos que han sido señalizados por Cristo a Juan, y bueno, Juan vio en la visión 7 estrellas, ¿sí? Y 7 candeleros de oro, y la interpretación está en el mismo libro. Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este está en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. Por lo que los ángeles a los que se refiere son mensajeros, ¿sí? Ese es el significado de la palabra ángel. No está específicamente indicando que son seres celestiales, sino que está indicando que son mensajeros, es decir, pastores, aquellos que iban a alcanzar el mensaje a las iglesias, aquellos que iban a leer esta revelación que Juan le es mandado a que la escriba para estos 7 pastores y estas 7 iglesias. Comenzando por la iglesia en Éfeso, dice así Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, aquí Cristo anuncia el mensaje para las 7 iglesias, comenzando por supuesto por la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y como en el caso de las mayorías de en el caso de lo que sucede en la mayoría de las iglesias, Éfeso tenía ciertas cosas que Cristo aprobaba y otras que Dios condenó. Lo importante de cada uno de los mensajes que Dios tiene para las iglesias es que debemos ver las cosas que Dios aprueba para poder incorporarlas en nuestras vidas y prestar atención a las cosas que Dios desaprueba y condena para poder rechazar todas esas cosas de nuestras vidas y llegar a ser esa iglesia perfecta que Dios viene a desposar, que Dios viene a buscar. Por lo tanto, prestemos mucha atención al mensaje que Dios alcanza para la iglesia, es decir, para nosotros, para que podamos perfeccionarnos y prepararnos para el día del Señor. Bien, entre las cosas que Dios aprueba, está que esta iglesia era muy trabajadora. Otra de las cosas que Dios aprueba, y vamos a ver cada una de ellas, versículo por versículo, otra de las cosas que Dios aprueba es que eran fieles a la doctrina escrita, revelada por Dios, ¿sí? Porque lo que vale, hermanos, es lo que está escrito aquí, no lo que viene alguien y se pone delante de un púlpito y comienza a decir, el Señor dice y traigo nueva revelación, y empieza a decir una sarta de disparates, hermanos, que realmente no se puede creer cómo la gente cae en esos engaños. Lo que tenemos que hacer, los siervos y siervas de Dios, hermanos, es atenernos y limitarnos a lo que la Biblia dice. No agregarle ni quitarle absolutamente nada de lo que dicen estas palabras. Y esta iglesia en Éfeso justamente era fiel a la doctrina escrita revelada por Dios. Pero había algo que Dios desaprobaba de esta iglesia y su más grande error fue no amar como era necesario. Hay 3 cosas entonces que van de la mano, las 3 cosas que debemos prestar atención. Y estas son ser una iglesia activa, trabajadora, pero no solamente eso, sino ser una iglesia fiel a la doctrina escrita, revelada por Dios. Y otra cosa que se debe sumar a esto es que debemos ser personas llenas de amor, no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo. Esto es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y estas 3 cosas se deben dar de manera conjunta, no una y otra no, sino las 3 de manera conjunta, si no, no vamos a poder llegar a ser esa iglesia perfecta que Dios va a venir a buscar. Si quieres estar preparado para que en su venida el Señor te pueda desposar, entonces debemos prestar atención a estas 3 cosas que el Señor demanda de nosotros como iglesia suya. Amén. Entonces vemos que Cristo aprueba sus obras, ¿sí? Las obras de la iglesia y la fidelidad doctrinal en la iglesia en Éfeso, pero les declara que si quieren ser perfectos deben volver al amor, que es el vínculo perfecto. Así que vamos a comenzar a hablar respecto a lo que Cristo aprueba de su iglesia. Y el primer punto que vamos a desarrollar en estudio es el arduo trabajo de esta iglesia, algo que debe ser imitado por cada uno de nosotros. Leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿no? Está
diciendo: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, escribe al mensajero, aquel que va a leer este mensaje a los congregantes en la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quién es? Cristo. Él es el que está enviando este mensaje, ¿no? Él es el autor de este mensaje. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué dijimos que eran los candeleros de oro? Las iglesias. Dice esto. Es Jesucristo mismo que dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en una situación, seguramente les ha pasado, en donde uno trabaja y se esfuerza y pone lo mejor de sí. Parece que hay personas que no lo ven, que no lo valoran, pero no importa, hermanos, porque hay alguien que sí ve tu trabajo, porque hay alguien que sí valora tu trabajo, hay alguien que está prestando atención a lo que estás haciendo, y ese es Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y mira lo que dice el versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué interesante, hermanos. Esta iglesia era una iglesia que estaba trabajando arduamente, pero no era de esas iglesias que empiezan con toda la fuerza y después en el camino se quedan, bajan los brazos y dejan de trabajar. No, dice: y no has desmayado. Esto quiere decir que no se había dejado de esforzar. No es que había puesto todo su empeño en el principio y después dejó. No, hermanos, dice: y no has desmayado. Noten ustedes, hermanos, que aquí el Cristo glorificado dice que ve y que aprueba el trabajo en el Señor, que Él no ignora. Hermanos, Él ve y valora el arduo trabajo de esta iglesia. Entonces, si queremos agradar a nuestro Señor, es necesario que nuestra fe sea activa. No es cuestión de decir yo creo en Dios y estar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que llevar a la práctica lo que aprendemos. Nosotros tenemos que manifestar nuestro amor a Dios a través de obras. La fe sin obras es muerta. Hermanos, hay gente que dice: no, pero nosotros no somos salvos por obras, no tenemos que hacer nada. Por supuesto que no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Pero ¿para qué el Señor nos salvó? Por medio de su sacrificio. Para que nosotros hiciéramos las obras que Él estableció de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. El libro de Santiago dice que nosotros somos justificados por obras, por nuestras obras, pero no las que a nosotros se nos antojan, las que están establecidas aquí en la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros no trabajemos según lo que a nosotros nos parece, sino según lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es necesario de que podamos ser fieles a la doctrina. Por eso es que va de la mano el arduo trabajo con la fidelidad a la doctrina de Cristo y con el amor que no tenemos que perderle a Dios ni a nuestro prójimo. Entonces son 3 cosas, hermanos, que deben ir de la mano, que deben ir conjuntamente, para que nosotros podamos ser perfectos delante de Dios, para que nosotros podamos ser aprobados delante de Dios, para que cuando Dios venga por su iglesia, nosotros estemos preparados para ese momento, para esa unión eterna, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Y para ello debemos nosotros mirar a través de la lupa, ¿sí?, de la Biblia. Prestar atención, hermanos, a todo lo que dice este libro sagrado. Entonces, hermanos, Dios no aprueba al cristiano que lo es por nombre o solo de palabra. Muchos dicen: yo soy cristiano, yo creo en Dios. Él aprueba, hermanos, al discípulo que participa activamente en la obra, no que viene y calienta un asiento, hermanos, y no hace más que escuchar
lo dice el libro de Santiago, que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hermanos, entonces, ¿saben por qué, hermanos, tenemos que ser activos? Porque nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra, Él se hizo hombre, dejó su gloria, ¿sí? Para venir a este mundo. ¿Para qué, hermanos? No solo vino para enseñarnos, sino para hacer, para trabajar, para obrar. Y Él espera lo mismo de su iglesia. Yo no vine para ser servido, dice el Señor, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, una iglesia que no es dinámica ni activa no tiene al Espíritu del Señor que la encabeza. Es importante que podamos entender esto, hermanos. Una iglesia que no es activa no tiene ningún propósito para existir. Una iglesia que no tiene fe, o en todo caso tiene una fe muerta, porque la verdadera fe se manifiesta a través de obras. Dice que el hombre es justificado por las obras. Acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículos 24 y 25. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea, no es solamente por fe, sino por obras. No es solamente creer a lo que estamos escuchando, hermanos, de este libro en donde está plasmada la palabra de Dios, sino es en obrar. Somos justificados por nuestras obras, hermanos, no solamente por la fe. Así que no te dejes engañar. Por supuesto que por la obra de Jesucristo somos salvos, pero ¿para qué? Para que nosotros obremos según su voluntad, que está plasmada aquí en la palabra de Dios. Así que el propósito de la iglesia es obrar para la gloria de Dios. No es que somos salvos por las obras que hacemos, no, hermanos, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras. Amén. Para eso el Señor nos salvó. Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es así, hermanos. Ay, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, es que no quieres ir, hermano. No sirve que digas que eres cristiano y no te congregas, no sirve que digas que eres cristiano y no predicas, no sirve decir que eres cristiano y no haces lo que el Señor te manda. Es interesante y es muy importante para nosotros prestar atención a sus palabras, porque a través de ella podemos tener acceso a la salvación que Él nos ofrece. Hermanos, el servicio cristiano es una tarea ardua y difícil. Requiere todo lo que podamos ofrecer física, moral e intelectualmente. Hermanos, sin sacrificio, hermanos, entonces no vamos a alcanzar la victoria. Tiene que haber un sacrificio personal. ¡Ay, no, pero yo estoy cansado! Bueno, hermanos, si en verdad amamos a Cristo, debemos hacer cosas, debemos sacrificar cosas, debemos dejar cosas de lado. Hermanos, por nuestro Dios, Él dejó todo, su gloria, todo. Vino, se hizo hombre. Y no vino para que lo sirvan, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos, hermanos. Es tanto sacrificio separar tiempo para Dios, para leer su palabra, para orar, para predicar. Es tanto sacrificio, hermanos, perdonar a aquellos que nos dañan, siendo que Dios nos perdonó a nosotros sin merecerlo.
Ah, no, pero esa persona no se merece mi perdón. Nosotros no merecíamos el perdón de Cristo, sin embargo, Él lo ofreció a nosotros. Entonces es esto lo que tenemos que entender. Cristo necesita hombres y mujeres con la actitud de Pablo. Miren la actitud de Pablo, hablando de sacrificios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice. 2 Corintios 12, 15. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él entregaba todo por sus hermanos. Tal vez muchos de ellos tal vez no lo amaban como él los amaba, pero a él no le importaba. Él estaba dispuesto a entregarse por entero. Hermanos, la obra que la iglesia tiene que llevar a cabo no se logra sin sacrificio personal. Es así, hermanos. Y la iglesia en Éfeso había aprendido bien esta lección. Y así debemos nosotros, hermanos, aprender de esta iglesia si queremos lograr la aprobación de Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Posiblemente lo más importante de esta iglesia, mucho más importante que su arduo trabajo y su fervoroso trabajo, es la constancia que mostraba esta iglesia. Porque no eran cristianos que empezaron a trabajar con fervor y luego se apagaron. No, de ninguna manera, hermanos. Ellos eran firmes y constantes en su trabajo en el Señor. Dice claramente la palabra del Señor, dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No eran cristianos que comenzaron con entusiasmo y devoción y luego se apagaron, no. Ellos eran firmes y constantes en su trabajo para el Señor. Dice claramente: has tenido paciencia y no has desmayado. Hermanos, ¿cuántos cristianos comienzan bien y después de un tiempo, por una u otra razón, se quedan atrás? Bajan los brazos, dejan de avanzar, sueltan sus herramientas. ¿Saben por qué? Sencillamente porque no tuvieron paciencia y desmayaron. Y Santiago nos señala el ejemplo de la paciencia de Job en Santiago capítulo 5, versículo 11. Miren lo que nos enseña aquí el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Vieron la paciencia de Job? Job perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió de un día para otro, lo perdió todo, pero él, ¿qué decía? El Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Él pacientemente perseveraba en Dios y confiaba en Él y no bajaba los brazos, y ese es ejemplo el que nosotros debemos seguir. Job perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, pero siempre persistió en su deseo de vivir para Dios. Cristo en su parábola del sembrador también, hermanos, habla de aquellos que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Hay gente que es de corta duración, empieza y de repente, lo ve. Ya está, desaparecieron. Pusieron la mano en el arado y miraron para atrás y ya está. Se desconcentraron, perdieron la fuerza, se desanimaron. Pero justamente Cristo Jesús habló de esta gente de corta duración, que cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra de Dios tropiezan, ¿no? Dice: no, yo pensaba que era fácil el camino del Señor, no, me hace mucho la guerra, no, se separan de mí. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia dice que va a ser fácil el camino del Señor. Es un camino angosto, es un camino difícil, es un camino para valientes, hermanos. También Cristo habló de aquellos que oyen la palabra de Dios, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas los ahogan en
ellos la palabra de Dios y bueno, la palabra de Dios llega a ser infructuosa, sin fruto, sin utilidad en sus vidas porque se dejan ahogar por los afanes de esta vida. No, yo tengo que trabajar, si no trabajo no como. Claro que sí, uno de los mandatos del Señor de que debemos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pero tenemos 24 horas en el día y debemos ser buenos administradores. Hay tiempo para todo, hay tiempo para descansar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Así que nadie tiene tantas ocupaciones como para que no separe un tiempo para Dios. Así que eso es claro. El que directamente no trabaja para el Señor es porque no quiere hacer tiempo para Dios. Con respecto al tema de los de corta duración y de aquellos que empiezan a afanarse tanto en las cosas de esta vida y dejan de lado las cosas de Dios, yo quisiera que me acompañaran a leer esta parábola que la dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 21 y 22. 13, 21 y 22. Dice así: 13, 21 y 22. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene utilidad en ellos. Claro, están pensando tanto en acumular riquezas, en los deseos de los ojos, pero yo también quiero vacacionar y también quiero hacer esto y quiero esto, el otro, pero bueno, se ahogan con los afanes de esta vida y la palabra de Dios se hace infructuoso en ellos. Por eso, hermanos, el apóstol Pedro nos exhorta a resistir al diablo firmes en la fe. Esto está en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, hay gente que dice: no, pero yo tengo tantos problemas. Bueno, hermanos, todos padecemos, todos tenemos aflicciones, todos tenemos problemas. Se van cumpliendo en cada uno de nosotros en todo el mundo. Cuando alcanzo la victoria yo, entra otro hermano en dificultades, y cuando alcanza la victoria ese otro hermano, después entra otro. Hermano, es parte de la vida y tenemos que aprender a atravesar todos esos momentos de aflicción, de luchas, de pruebas, confiando en Cristo, resistiendo a través de la gracia de Dios que viene de la palabra de Dios y que viene de nuestra comunión con Dios a través de la oración. De esa manera nosotros podemos batallar y alcanzar la victoria. Dice claramente: resistir firmes en la fe, constantes, pacientes en la genuina fe. ¿Y cuál es la genuina fe? La activa, hermanos, la que obra, aquella que sirve. Por eso es que Dios aprobaba el arduo trabajo de esta iglesia en Éfeso, su paciencia, y que ellos no desmayaban, sino que ellos eran constantes. No es de que ellos habían perdido las fuerzas, no, ellos trabajaban arduamente y de manera constante y continua. Pero eso no es todo, hermanos. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención a estas palabras que Jesucristo habla a la iglesia en Éfeso, porque a nosotros, que somos su iglesia, para nosotros también es. ¿Saben que hay muchas razones, hermanos, por las que las personas comienzan con ánimo su servicio a Cristo y luego desmayan? Puede ser por falta de conocimiento, ¿no? Les falta lectura bíblica. Puede ser porque hay persecuciones, ¿sí? Hay muchas persecuciones
por causa del Evangelio, puede ser debilidad de carácter, pueden ser los afanes materiales, pueden ser problemas hogareños, cualquiera sea la dificultad que podamos atravesar, hermanos. La verdad es que el cristiano que ha desmayado no ha sido paciente en resistir al diablo. El Señor nos dice que debemos resistir firmes en la fe. Bueno, la persona que desmaya no ha resistido firme. Y el resultado ha sido su derrota espiritual. Y si no se arrepiente esa persona que ha bajado sus brazos, que ha dejado el servicio, y no vuelve a encenderse en él esa llama de servicio, de nada le servirá todos los años o meses que fue fiel en el pasado. No pienses de que, no, pero yo trabajé mucho al principio, eso me va a contar. No va a servir de nada eso. Hay que ser persistente. No hay que desmayar. Hay que ser paciente, hay que ser firme, hay que ser constante. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, seamos pacientes y seamos constantes. Pero además del arduo trabajo que los hermanos efesios realizaban y que era aprobado por Dios, Cristo los alaba, los aprueba también por su fidelidad a la doctrina verdadera del Señor. Y esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 6. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, entonces hasta aquí hemos estudiado que Dios aprueba el arduo trabajo. Amén. El arduo trabajo en la obra del Señor, sumado a la constancia y a la paciencia que debe haber en el servicio al Señor. Pero noten ustedes, hermanos, que de nada sirve el celo o la actividad religiosa si no es conforme a la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que sirve a Dios, pero a su manera. Y ese es el problema, no lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la fidelidad doctrinal. O sea, que conozcamos la palabra de Dios para que cuando realicemos nuestro trabajo lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que dice: no, yo esto lo hago para Dios. Y bueno, yo dirijo un grupo de danzarines y vienen con sus banderas y sus ropajes, y esto es lo mejor, pero Dios es lo que pidió. ¿Lo dice la Biblia? ¿Lo enseña la doctrina bíblica? Que tenemos que ponernos ciertos ropajes y hacer ciertos movimientos que simbolizan tal cosa y que eso le va a agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo, gastar nuestro cansancio en cosas que Dios no aprueba. Por eso es que es tan importante que todas estas cosas que Dios nos está hablando aquí en este mensaje vayan de manera conjunta. Porque una persona puede desgastarse en la obra, pero según su parecer y no según la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, si la actividad religiosa no es conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces de nada sirve. Si no va de la mano de lo doctrinal, de nada va a servir todo el esfuerzo que pongas en esa actividad supuestamente religiosa. Porque hay mucho religioso que es ferviente en servir a Dios según ellos. Entonces trabajan, se desvelan, viajan, gastan su dinero, tiempo, talentos. Se esfuerzan. Sí, ¡ay, el Congreso de lo Sobrenatural! ¿Cuánto hay que poner? Gastan el dinero. ¡Ay, no! La ropa para los danzarines, ¿cuánto hay que poner? Gastan su dinero. ¿Cuántas horas tengo que practicar la danza para que vaya todo para el mismo lugar? Y gastan tiempo, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Gastan sus talentos, se sacrifican de innumerables maneras para llevar sus actividades religiosas, pero ese arduo trabajo que muchos hacen, y muchos lo hacen sin intereses mezquinos, de nada les sirve porque no es de acuerdo a lo doctrinal, a lo bíblico, no es de acuerdo a lo que Dios ha establecido ni lo que Dios está pidiendo de nosotros. Hermanos, si no es conforme a la voluntad de Dios revelada en la Biblia, no sirve. Y Pablo lamentaba esto respecto a los israelitas del primer siglo, los cuales eran muy fervientes, hermanos, en su servicio, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y noten lo que les dice a estas personas Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, le dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, pero no conforme a conocimiento. De aquí viene el conocimiento, hermanos. Porque ignorando la justicia de Dios, ignoraban la justicia de Dios, ignoraban lo que Dios aprobaba. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Claro, querían imponer sus propios deseos. Decían, no, esto le agrada a Dios. Esto seguro que le agrada. Ignoraban el conocimiento de Dios. No era necesario, gastaban su tiempo, gastaban su dinero, gastaban su salud en algo que Dios no lo había pedido, en algo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el arduo trabajo de la mano de la fidelidad a la doctrina. Porque tampoco, hermanos, se puede, es lo mismo que uno quiera conocer y no obrar. Entonces son cosas que deben ir conjuntamente, y esto es lo importante de todo esto. Entonces, hermanos, servir a Dios fielmente no significa solo ser activo en su nombre. No, pero yo lo hago en el nombre de Dios. No, hermanos. Servir a Dios no significa ser solo activo en su nombre, sino hacer lo que Él nos ha ordenado. Y en la manera que Él lo ha ordenado. Por eso es que debemos ser fieles a la doctrina. Porque como Dios tiene sus enseñanzas divinas que nos conducen a la vida eterna, también Satanás tiene sus enseñanzas diabólicas que nos llevan muchas veces de manera ignorante al castigo eterno. No, pero yo he echado fuera demonios en tu nombre. Yo he hecho milagros en tu nombre. No importa si lo haces en nombre de Dios. Si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no sirve. No sirve, te estás desgastando. Estás gastando tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas en algo que no sirve, en algo que no es aprobado por Dios. Y si nosotros nos apartamos de la doctrina de Cristo, perdemos la bendición de Dios y el beneficio de todas nuestras labores y sacrificios. ¿Y saben qué? Llegamos a ser aborrecidos por Dios. Es así, hermanos. Como los falsos profetas, como los falsos maestros conocidos aquí en la Biblia como los nicolaitas, allí en Éfeso, ¿no? Que llegaron a ser aborrecidos por Dios estos falsos maestros. Por eso no es solo trabajar arduamente, sino hacerlo conforme a la voluntad de Dios, siendo fieles doctrinalmente a la verdad de Dios revelada en la Biblia. No a la revelación que viene del supuesto pastor, profeta o apóstol. El Señor me dijo que tienes que venir a limpiar mi casa. Bueno, ve, hermano, y haz lo que te dice ese supuesto pastor que tienes que hacer. Lústrale sus zapatos, si quieres, si quieres seguir la voz de ese hombre. Y bueno, así vas a desgastar tu tiempo, tu salud, tu dinero,
pero no servirá de nada porque no es de acuerdo a la voluntad escrita, revelada de Dios. Amén. Porque es aquí, hermanos, aquí es lo que Dios, aquí Dios revela su voluntad, está aquí escrito, no podemos agregar ni quitar. Las nuevas revelaciones no son palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue revelada. No necesitamos escuchar nuevas revelaciones. La palabra de Dios no es nueva, es algo que fue escrito en el pasado y que nosotros debemos respetar y obedecer, y que no caduca, que no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el trabajo en el Señor y su fidelidad doctrinal eran dos cosas que Dios aprobaba y alababa de esta iglesia en Éfeso, y algo que debemos imitar. Pero ¿qué pasó? Habían perdido de vista el amor. Había dos cosas que Dios aprobaba, pero habían perdido de vista el amor. Y esas dos cosas que Dios aprobaba no les servía para nada porque le faltaba el amor. O sea, son tres cosas, hermanos, que nosotros tenemos que realizar de manera conjunta: arduo trabajo, constante trabajo, fidelidad doctrinal y amor. Las tres cosas de manera conjunta para que podamos ser esa iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Saben que en el libro de Colosenses, acompáñenme, Colosenses capítulo 3, versículo 14, miren lo que dice. Colosenses 3, 14, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben, hermanos, que el amor es el carácter esencial que deben tener todos aquellos que desean alcanzar la madurez y la perfección espiritual? Porque sin el amor, todo lo que nosotros logramos tener, todo cuanto nosotros hagamos, no vale de nada. Todas nuestras habilidades, todo nuestro conocimiento, toda nuestra fe, todo el sacrificio que podamos hacer, hermanos, todos nuestros actos de benevolencia, no valdrán de nada si no tenemos amor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Arduo trabajo, constante trabajo, fidelidad doctrinal y amor. Esto se debe dar de manera conjunta, porque si nos falta el amor, de nada nos servirá todo lo que nosotros podamos hacer. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve todo esfuerzo que hagamos. Sin amor, de nada nos servirá. Y hay gente que dice: pero yo amo a Dios, pero no amas a tu hermano. O sea, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, es que no me puedo juntar con los pobres, porque me da impresión. ¿Dónde está el amor de Dios? No valemos por lo que tenemos, hermanos. No valemos por nuestras posesiones. Desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. No te creas mayor persona por tener más dinero que otro. Si piensas así, eres un pobre y desventurado. Como les dijo a una de las iglesias aquí también nuestro Señor, aquí, ¿no? Aquí a una de estas iglesias, el Señor le dijo justamente a la iglesia de la Odisea,
le dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. No valemos por nuestras posesiones, todos somos iguales delante de Dios. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. El amor, hermanos, es el vínculo que perfecciona y da valor a todas nuestras acciones. Sin el amor de nada sirve todo lo que podamos hacer. Y la iglesia del Señor en Éfeso era muy trabajadora y fiel, muy fiel en cuanto a la defensa del Evangelio y la doctrina. Noten ustedes que cuando llegaba un falso apóstol, ellos enseguida lo detectaban. Dice aquí, respecto a esto, dice, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Ellos tenían un servicio fervoroso, una fidelidad doctrinal intachable. Pero el Señor nos dice que tenían que ser, si ellos querían ser perfectos, tenían que renovar su amor. Tengo contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Por supuesto, hermanos, que Dios quiere que seamos trabajadores, que seamos constantes y fervorosos en nuestro trabajo en el Señor. Por supuesto que Dios quiere que nosotros podamos ser fieles a la doctrina escrita de la palabra de Dios, que seamos celosos por su doctrina, pero por sobre todas las cosas el Señor quiere que podamos entender que si estas cosas no van acompañadas por el verdadero amor, de nada nos servirá. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿no? Porque aquí había gente que decía, ay no, si no te circuncidas entonces no podés agradar a Dios. Y entonces los que no se circuncidaban, no, esto es por la fe. Si no hace falta circuncidarnos, ustedes están locos. Entonces había una pelea entre que si esto, el otro, bueno. Entonces claramente dice que no valía ni una cosa ni la otra, sino la fe, pero que obra del amor. Si no hay amor, hermanos, de nada nos sirve cualquier sacrificio personal que nosotros hagamos. Este es el gran mandamiento y requisito básico para todas nuestras relaciones, hermanos, porque en nuestra relación personal con Dios lo más importante es el amor. Y en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con nuestros enemigos, lo esencial es el amor. Sin amor, hermanos, si no amamos, de nada nos servirá. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, entonces nuestra adoración a Dios no será aceptada. Hermanos, no van a importar los ritos que podamos hacer, lo bonito que podamos pintar la iglesia, lo llamativo de las cosas que podamos hacer. De nada nos servirá, hermanos, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos si nos olvidamos del vínculo perfecto que es el amor. ¿Saben que Cristo enseñó, hermanos, que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, no de manera hipócrita o en la carne, porque en la carne podemos engañar a cualquiera, ¿no? Estamos en la carne, ¡oh! Entonces la gente dice, ay, esta mujer debe estar llena de Dios, está llorando y levanta las manos al cielo. Hermanos, en espíritu y en verdad. No importa lo que puedas expresar exteriormente, sino que Dios mira el corazón. No seamos hipócritas,
Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No en la carne, no de manera externa, como lo hacen tantos hipócritas, sino que lo más importante es lo interior, es el corazón, hermanos. Y Dios decidió la manera en que nosotros le íbamos a adorar, y es en espíritu y en verdad, no hipócritamente, actuando por algo externo con cierto rito o ropaje. ¡Ay, pero si está tan bonito de esta manera! ¿Lo pidió Dios? Dios mira el corazón, hermanos, y Él sabe si es con amor, Él sabe si es con gratitud y admiración a Él. Y también sabe cuando lo hacemos para que los demás nos miren, cuando lo hacemos atrayendo la atención a nosotros por ego. Él lo sabe. Cuando lo hacemos fingidamente. Es que podemos hacer todo lo que Dios manda con fervorosa labor, pero sin incluir el espíritu y el corazón, y de nada nos servirá, hermanos. De nada nos servirá. Noten ustedes que en el tiempo del profeta Amós, Dios llegó a aborrecer las reuniones que Él mismo había mandado hacer a Israel. ¿Por qué? Porque no le adoraban de corazón. Estaba todo muy bonito, hacían todo como Dios lo había mandado. Pero ¿qué sucedió, amados hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? Que ellos lo hacían hipócritamente, no lo hacían de corazón. Y para ello, amados hermanos, quiero que me acompañen al libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. Miren lo que les dijo Dios. Algo que Dios había establecido, pero Él llegó a aborrecer esas reuniones que Él mismo había mandado hacer. Amós 5, 21 al 24. Dice así: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Traían los mejores, pero no lo hacían de corazón, no les servía. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ay, yo tengo la mejor voz, y cuando canto la gente se emociona y llora. Los instrumentos de mi iglesia son los mejores. No le importa nada de eso a Dios si no es de corazón. Él sabe cuando finges, cuando actúas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra juicio como las aguas, dijo Dios, y la justicia como impetuoso arroyo. A Dios no lo engañamos. Podemos no tener instrumentos musicales, podemos no tener una muy buena voz, pero hacerlo de corazón, con un corazón contrito y humillado, reconociéndonos inmerecedores. Y Dios recibe esa adoración. En este caso que estamos leyendo en el tiempo del profeta Amós, no solo la falta de sinceridad y el amor a Dios impidió que estas alabanzas fueran aceptadas por Él, sino que la falta de amor en el trato al prójimo también tuvo que ver en este rechazo que Dios les presenta de esta adoración, ¿no? Porque además de amar a Dios, hermanos, debemos amar a nuestros hermanos, porque el verdadero amor a Dios nos impulsa a amar a los demás miembros de la familia de Dios. Y en 1 Juan, acompáñenme, 1 Juan, capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículos 14 al 17, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, tengamos mucho, tengamos poco, nosotros tenemos que compartir en las necesidades, compartir con aquel que está en necesidad. Siempre hay alguien que está en una condición tal vez más difícil que en la que nos encontramos nosotros. No hay excusas, nadie puede decir, no, yo tengo poco, a mí solo me tienen que dar y yo no voy a ayudar a otros. Siempre hay alguien que esté en una necesidad peor que la nuestra. Todos como iglesia debemos compartir y ponernos en el lugar del otro. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Hermanos, nosotros tenemos que sentir el dolor de nuestros hermanos. Nosotros podemos ser muy fieles en la defensa de la doctrina verdadera de Cristo. Sí, hermanos. Podemos ser muy activos en la obra de evangelizar a los que están perdidos en sus pecados. Podemos ser muy constantes en las reuniones y actividades en la iglesia, pero si hacemos todas estas cosas y no aprendemos a amar en hecho y en verdad a nuestros hermanos en Cristo, nuestra alma está y se encuentra en un grave peligro. Igual o peor que aquellos que no han conocido la verdad y que le adoran equivocadamente. Nos encontramos en un muy grave peligro. Por supuesto que es necesario que trabajemos, por supuesto que es necesario que seamos fieles a la doctrina escrita de Cristo, pero tenemos que, estas dos cosas deben ir de la mano, hermanos, del amor a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Es importante que Cristo, en su mensaje a la iglesia del Señor en Éfeso, miren lo que advierte, ¿no? En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Usted cree que en el día final va a ponerse delante de la presencia de Dios y le va a decir, pero yo hice esto, hice lo otro, estudié la Biblia? Y, hermanos, nosotros no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Pero, por supuesto, que el Señor aprueba que nosotros obremos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero si nos falta el amor, de nada nos servirán todas esas obras, todo ese sacrificio personal que hemos hecho. Si no tenemos amor, de nada nos servirá. Y aquí Cristo le dice a esta iglesia que si no se arrepiente de su falta de amor, si no vuelve a activar las llamas del amor divino que hubo en ella cuando pasó de muerte a vida, el dueño, el protector, aquel que escudriña lo más profundo de nuestro corazón, dice que nos quitará del lugar en el que estamos, ¿no? Del lugar de los salvos, y que vamos a ser condenados. No juguemos con Dios, hermanos. Esta vida es corta, pasa como un suspiro, ¿no? Pasa como el vapor que se desvanece en el aire. No pierdas tu tiempo. Recuerda el amor que tenías en el principio de tu vida en Cristo. Cambia tu corazón y comienza a servir a Dios de acuerdo a su voluntad, pero sin perder la vista de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y luego, para finalizar, Cristo, confiado en la victoria de alguno de los miembros de esta congregación, les promete, en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben que según la Biblia, el paraíso es la morada después de la muerte? Cuando nosotros morimos, ¿sí? Si morimos con Cristo, con vida en nuestro interior, vida espiritual, que cuando Cristo mora hay vida espiritual, nosotros nos vamos a el paraíso que se encuentra en uno de los lados del Hades,
El Hades es el lugar donde están guardadas las almas de aquellos que morimos. El cuerpo, dice que va al polvo, ¿no? Al polvo, al sepulcro. El cuerpo queda aquí, pero el alma vuelve a Dios y Dios dispone de qué lado del Hades van a esperar estas almas el día de la resurrección. Hay una gran cima que separa unos de otros, ¿no? Los que mueren sin Cristo van del lugar del tormento, en espera del día de la resurrección, y los otros en consolación, en el lado que se le llama el paraíso de Dios. Esta es la promesa de Dios, ¿no? Para aquellos que mueren en Cristo. Y esto es algo, hermanos, que Cristo Jesús nos habló, y también se le llama el seno de Abraham. El paraíso o el seno de Abraham es el lugar en donde están en espera las almas hasta el día de la resurrección. Y de esto habló nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades vio de lejos. Quiere decir que están en el Hades separados por una gran cima, los que mueren en Cristo y aquellos que mueren sin Cristo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar aquí. Entonces, ya el Señor nos estaba hablando de este lugar, y ese fue el lugar en donde Lázaro fue consolado, mientras que en el otro sector del Hades el rico estaba en tormento, separado un sector de otro a través de una gran cima. Allí también está el paraíso que el Señor Jesús prometió llevar al ladrón arrepentido que estaba crucificado a uno de sus lados, que le dijo, él reconoció. Recuerden que uno de los ladrones arrepentidos fue aquel que reconoció al Señor, ¿no? Uno le dijo, pero uno aún sabiendo que estaba siendo crucificado por sus delitos, le dijo: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? ¿No? Qué caradurez, ¿no? Salvar a alguien que hizo tantos males y que no sentía ningún tipo de arrepentimiento. Sin embargo, el otro sintió culpa, no solamente culpa, hermano, porque hay tanta gente que siente culpa y sigue haciendo cosas, sino que se arrepintió. El arrepentimiento no es llorar, sino cambiar. Y sintió mucho arrepentimiento. Dijo: pero ni aún a las puertas de la muerte te arrepientes. Nosotros estamos crucificados aquí porque lo merecemos, pero él qué mal ha hecho. Entonces lo miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Saben que estaba reconociendo el señorío de Cristo? Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque allí es en el Hades que las almas esperan hasta el momento de la resurrección. El único que salió del Hades, que dice que ni las puertas del Hades lo pudieron soportar, ni el mismo Hades lo pudo soportar, fue el Jesucristo, que salió de allí y está ahora a la diestra del Dios Padre. Los demás están en espera, las demás almas están en espera hasta el día de la resurrección. Si Cristo resucitó, habrá otras resucitaciones. Él es las primicias y esa es nuestra esperanza, hermanos. Así que nosotros miedo a la muerte no le tenemos. Así que, amados hermanos, allí están todos los fieles de todos los tiempos gozando de la consolación que el Señor les da a los suyos. Por eso es que el Señor les prometía el paraíso a aquellos
que vencieran. ¿Quiénes son aquellos que vencen? Aquellos que son fieles hasta el final. 3 cosas que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, para poder ser aquella iglesia perfecta que Dios va a venir a buscar. Y es ser activos en la obra de manera constante. Ser fieles a la doctrina escrita por Dios. Amén. Escrita, revelada por Dios, la escrita aquí. Y amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor los bendiga.